Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos y este programa que se dedica a todo el tema de la producción y todos los sectores que están añadidos o que están vinculados a la producción. Uno de esos sectores y uno de los más importantes es el sector del transporte fluvial. Cuando uno dice que Paraguay tiene la tercera flota de barcazas de empuje del mundo, después de Estados Unidos y de China, la gente se queda mirándolo como diciendo, perdió la chaveta. ¿Cómo podemos ser los más grandes siendo tan chiquititos? O estar entre los más grandes. Pues es cierto. ¿De dónde salió eso? No salió de la nada. Salió de toda una tradición de navegación fluvial, de oportunidades que se abrieron para que este negocio viniera al Paraguay y de la realidad de que somos un país exportador de grandes cantidades de productos a granel. Y para eso se necesita grandes flotas. De esto nos va a hablar hoy Guillermo Ereque, que es vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian, a la audiencia. Un gusto estar en tu programa, gracias por invitarme y estoy a disposición para lo que pueda aportar de conocimiento sobre el tema de la logística fluvial del Paraguay. Bueno, el hecho de que haya crecido el parque de barcazas, que es la forma más común como hoy se transportan las cosas por río, ¿verdad? No se debe solamente a la casualidad, ¿verdad? No es que alguien de golpe dijo, hagamos una flota fluvial gigantesca. ¿Cómo evolucionó la creación de este parque o de esta flota paraguaya? Bueno, el crecimiento de la flota fluvial paraguaya tuvo algunos momentos así de inflexión importantes. Uno de ellos durante el gobierno de Alfredo Stroessner en los años 70. La Argentina tenía un predominio total en lo que era el río y navegaba libremente por aguas paraguayas, pasando desde sus puertos en el río La Plata hasta los puertos de Brasil en la zona de Corumbá sin ningún problema. Aquí en Paraguay algunos sindicatos que habían muy tímidamente pelearon para que pudieran trabajar los tripulantes paraguayos también. Entonces lo que ocurrió en ese momento fue que el gobierno de Stroessner se dejó llevar un poco por el gobierno argentino para la firma de un tratado de libre navegación entre los dos países, pero indudablemente el presidente Stroessner sabía lo que estaba haciendo porque firmó el tratado con Argentina y apenas firmado ese tratado empezó a desarrollar lo que iba a ser la flota fluvial paraguaya, en ese momento en las manos de la flota mercante del Estado. Entonces, ese fue un momento de inflexión porque Paraguay empezó a tomar protagonismo en lo que era la logística de su comercio exterior a partir de la instalación de esas embarcaciones que para su momento eran bastante modernas. Buques incluso marítimos tenía Paraguay a partir de esa época. Digamos, muy interesante todo lo que se había hecho. Luego, un segundo punto de inflexión es la decisión tomada por el presidente Carlos Menem en la Argentina en la década del 90 para descomprimir un poco la presión que los sindicatos en general ejercían sobre los gobiernos argentinos, hizo una serie de liberalizaciones entre las cuales estaba el tema de liberar a todas aquellas empresas y embarcaciones que tenían la bandera argentina a que migraran a otras banderas, para, decía, descomprimir la presión tremenda que había por parte de los sindicatos. Entonces, la mayoría de los empresarios argentinos decidieron venir a radicarse en Paraguay porque aquí las cosas eran diferentes. Con esos dos hitos, digamos, se da un poco la plataforma sobre la cual iría después creciendo la flota fluvial paraguaya. Una tercera cuestión importante es el desarrollo que tuvo la producción agropecuaria en la década del 90, sobre todo la segunda parte, que empezó a producir el Paraguay en grandes volúmenes, sobre todo la soja, que es el producto estrella. Y entonces eso hizo que hiciera falta bastantes embarcaciones para mover la producción paraguaya y las empresas que estaban ya instaladas aquí en el país iniciaron un proceso de importar en grandes cantidades las embarcaciones, sobre todo de Estados Unidos, del Mississippi, donde había embarcaciones que en algunos casos estaban llegando al fin de su vida útil, otras en mejores condiciones, pero bueno, era lo que había a mano y era necesario hacer ese crecimiento de la infraestructura logística en forma muy acelerada. Eso fue lo que produjo, digamos, que Paraguay explotara como gran actor en el tema de la logística regional sobre todo.
Hay que recordar una cosa, yo lo recuerdo perfectamente, que la soja antes iba por camiones hasta Paranaguá, en Brasil, ¿verdad? Y el transporte en camión por tierra es el flete más caro. Así es. ¿No? Antes de eso está el ferrocarril y antes de eso está la flota, el transporte fluvial. Los únicos puertos que habían en el Paraguay era el puerto de Asunción, tal vez un poco el de Villeta, en Concepción, no sé qué más, pero prácticamente no había puertos importantes con la capacidad de, ¿cómo se le llama eso?, de embarque que tienen hoy día los no sé cuántos puertos privados que hay, ¿verdad? O sea, es una época... Todo hay que verlo en esa dimensión, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esto? Ya dijiste lo que pasó en la época de Stroessner, después. En este momento, ¿cuál es la realidad del transporte fluvial y de la infraestructura terrestre en el Paraguay? Bueno, lo que tenía que ver con la exportación de soja a través de Paranaguá, aparte del sobrecosto que significa llevarla por tierra, también apareció en eso un problema que era que en la época del gobierno de Requião en Paraná, se proscribió el paso de soja transgénica por territorio del estado de Paraná, sí. Y eso cerró la puerta del paso de Paraguay a Brasil prácticamente, porque todos los sitios por donde la soja paraguaya salía hacia Brasil pasan por el estado de Paraná. Entonces eso también le dio una especie de golpe de gracia y le obligó a Paraguay a desarrollar rápidamente la flota que mencionaba. Esas son cuestiones que han ido ocurriendo y que en cierta forma le sirvieron un poco a nuestro país como escenario para desarrollar aceleradamente su flota. Ahora, sin duda, el hecho de que las empresas hayan podido crecer en logística, en crecer en embarcaciones, también generó la necesidad de infraestructura en tierra. Y no solamente en puertos precisamente, sino Paraguay tiene hoy una capacidad de almacenamiento desde el momento en que la soja es cosechada. Los almacenamientos en fincas, los almacenamientos en lugares de acopio, los almacenamientos en puertos, tienen una capacidad en conjunto que prácticamente duplica la producción de un buen año de soja. Y todo ese desarrollo se dio a partir de la presión que la propia soja ejerció sobre la infraestructura. Lo único que sí, lo que como de costumbre está en manos del Estado, la infraestructura vial es lo que no mejoró en nuestro país al ritmo que hubiese requerido. Si no, la frontera de la soja hubiese estado mucho más allá de donde se encuentra hoy y la capacidad de producción también, sin duda. ¿Cuántos puertos privados en este momento están en funcionamiento? Hoy deben haber como unos 30, 32 puertos privados en funcionamiento, tanto en el río Paraguay como en el río Paraná. Increíblemente, sobre el río Paraná hay mayor cantidad de puertos privados que sobre el río Paraguay, operando en el tema del movimiento de soja. Estas son cosas que, vistas en perspectiva, cobran una dimensión que no lo hubiéramos imaginado 20 o 30 años atrás. Y da lugar además a otras industrias y otras actividades de las cuales nos vas a hablar después del corte, ¿sí? Excelente. Volvemos enseguida con Guillermo Ereque del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, aquí en Tierra TV. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Hoy nos acompaña Guillermo Ereque, vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, hablándonos del desarrollo de la flota fluvial paraguaya, de los puertos privados, de la dinámica tremenda que está teniendo el comercio exterior vinculado a los granos en forma a granel, valga la redundancia. Pero además se ha desarrollado otra industria. Todas las barcazas, después de las famosas compras de las barcazas del Mississippi, ha habido un programa de fabricación, ¿verdad?, de construcción de barcazas aquí. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Bueno, la industria naval paraguaya, que es la única verdadera industria pesada que tiene el país, tropieza como todas las cosas con dificultades, pero el empuje de los empresarios que han mostrado en el tema del crecimiento de la flota, en el tema de incrementar la producción sojera y en muchos otros temas aquí en nuestro país, ese empuje se ve también en la industria naval paraguaya.
Hoy por hoy Paraguay está en condiciones de proveer el 100% de lo que sea la necesidad de construcción de barcazas en el país. Y los 4 astilleros grandes que hay en el país, grandes digo en diferentes dimensiones, pero que no son los pequeños astilleritos de Rivera que habían antes. Esos 4 astilleros hoy están trabajando en construcción de remolcadores también ya. O sea, ya no es simplemente una cuestión de industria naval básica, sino ya es una industria naval con una sofisticación importante, porque las embarcaciones, tanto barcazas como remolcadores que se construyen, son de última generación y tienen lo mismo que tienen aquellas que son construidas en Holanda, en Alemania, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Así que nuestro país hoy está en condiciones de proveer totalmente lo que se necesita aquí para que siga creciendo y renovándose la flota completamente. Ahora, las dificultades con que tropezamos son la falta de una política de Estado en esto, como en todas las otras cosas. Porque, por ejemplo, un remolcador importado en un 100%, llave en mano, funcionando, no paga ningún arancel aduanero ni paga IVA tampoco si ingresa como una inversión. Sin embargo, todo lo que el astillero paraguayo importe o compre para construir un remolcador paga IVA. Y aún estamos peleando con el gobierno en este momento para tratar de evitar de por lo menos pagar arancel aduanero sobre lo que importamos como materia prima para construir un remolcador, y todavía no lo estamos logrando. Ese es el ambiente, digamos, en el cual tenemos que desenvolvernos como industria naval. En cualquier lugar del mundo, en países súper desarrollados como los que mencionaba, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Japón, Corea, China, todos ellos subsidian su industria naval, le dan todos los beneficios necesarios, porque es una industria, primero, de alta tecnología, segundo, de alta ocupación de mano de obra, y tercero, en nuestro país usa la energía eléctrica, que es un bien que tenemos acá en exceso, diría yo, para las necesidades de nuestro país. Sin embargo, nuestro país no comprende, el gobierno nuestro no comprende la importancia de este tipo de industria, y considera al industrial del área de industria naval como un comerciante más que debiera pagar todos los impuestos que necesita recaudar el gobierno para poder sostener sus políticas económicas. Un cargo que se le suele hacer, porque vos recordarás muy bien, la audiencia tiene que saberlo, esa migración de las flotas fluviales de Argentina hacia Paraguay no fue gratis, es decir, no pasó desapercibida. Y a partir de entonces empezó una guerra psicológica contra los armadores paraguayos, las empresas. Y uno de los cargos que se le formulaba, y yo creo haberte lo comentado, que prácticamente daba risa de la argumentación, ¿verdad? En el sentido de que explotan a su personal de a bordo de las barcazas. Yo te decía, ¿se puede explotar a alguien en manos del cual vos le estás poniendo millones de dólares? ¿Le confías millones de dólares en equipamiento para navegar en el río? No, esa es una historia que siempre han tratado de llevar adelante los grandes sindicalistas argentinos, como el famoso Caballo Suárez, que hoy está procesado por varias causas que tienen que ver con el ejercicio de su cargo, en la forma de llevar el cargo. Es una tontería eso, ya que un capitán paraguayo, por ejemplo, gana el doble y a veces hasta casi el triple de lo que gana un capitán argentino. Entonces ese no está siendo explotado. La diferencia grande que hay es que la tripulación paraguaya trabaja. Esa es la diferencia. Hay tripulantes en la Argentina que por contratos colectivos y demás cosas trabajan 80 días en el año y el resto se pasan de franco, de permiso, de vacaciones, de misión sindical, de todo lo que uno quiera. O sea, de 360 días trabajan 80 días. Si a eso se le llama ser un trabajador productivo, no sé de qué estamos hablando. Esa es la gran diferencia. Aquí en Paraguay, la tripulación depende de su nivel, su rango y de la fuerza de su trabajo. Trabaja 3 días por un día de descanso, trabaja 2 días por un día de descanso, y hay casos en los que trabajan un día y descansan un día también. Pero en la Argentina, entre el régimen de Franco compensatorio y todo el resto de las cosas que han conseguido, te digo, llegan a trabajar hasta 80 días. Y eso no tiene sentido, sobre todo para una economía como la paraguaya, que lo que necesita es trabajo para salir adelante. No grandes magnates que ganan el dinero que ganan los sindicalistas argentinos sin hacer absolutamente nada. Porque
Esa es otra de las cuestiones que hay como serio problema. Un barco paraguayo que, por ejemplo, tenga más de 120 metros de eslora, o sea, de largo, que navegue y que tenga que tocar puertos en la Argentina, tiene unos sobrecostos enormes por el aporte que estos grandes sindicalistas hacen al viaje. En realidad, nuestros tripulantes no los necesitan porque conocen tanto o mejor que ellos las rutas, pero son obligatorios. Y, por ejemplo, un barco que sale de Asunción, va hasta Nueva Palmira, haciendo una escala en Argentina y vuelve, paga entre 35.000 y 60.000 dólares de practicaje argentino por 2 o 3 días en que los tripulantes están subidos. Entonces, es un robo. No es un trabajo. Y un sobrecosto que tiene que absorber las armadoras. Sí, en realidad lo absorbe la economía paraguaya, porque el armador lo único que hace es sumar todos esos sobrecostos y lo incluye en la tarifa. Claro. Se lo pasa a su cliente y entonces su cliente se lo pasa a su acopiador y el acopiador se lo pasa al productor primario. Claro, entonces, ¿quién lo paga? El eslabón más débil de la cadena. Esa es la realidad de esto. No es el armador quien se queda con el sobrecosto. ¿Cómo forman el personal de a bordo de estas barcazas, de estos trenes cada vez más tecnificados? Bueno, formar un capitán lleva 30 y pico de años de trabajo, digamos, no es simple. Desde el Centro de Armadores lo que hoy estamos haciendo es lo que es, digamos, la corriente actual en todas partes del mundo. Nosotros tenemos un sistema de simuladores que es similar a los que se usa para entrenamiento de los pilotos de avión, ¿verdad? Una cabina donde están todos los instrumentos que se usan para navegar. Y lo que el capitán o el piloto tiene por delante son pantallas de televisión que reproducen lo que se filmó en su momento de un lugar específico del río que pueda ser un paso difícil, que es lo que se estudia más. Entonces, ellos tienen horas y horas y horas de práctica, de manejo y de dirección de convoyes en esas condiciones, con lo cual se acortan los plazos, ¿verdad? La formación del personal, tanto desde los marineros, los cocineros, los maquinistas, todo ello, hasta los capitanes, se hace de común acuerdo y en conjunto con la Armada paraguaya a través de un convenio que el Centro de Armadores tiene, y todo el personal recibe la capacitación que los convenios y reglamentos internacionales establecen para este tipo de funciones. La calidad del personal paraguayo es muy superior al personal argentino en ese sentido, a pesar de todo lo que ellos digan. ¿Y ese centro es mantenido por el Centro de Armadores? El Centro de Armadores quien mantiene ese sistema de formación, digamos. Parte se hace en el centro, parte se hace en el centro de institutos, comando de institutos militares de la Armada, de formación. Parte se hace en la escuela náutica, o sea, todo el sistema está trabajando para esa formación del personal. ¿Cuántos individuos tienen las tripulaciones en este momento, combinando todos los trenes existentes? En este momento estimamos que hay unas 12.000 personas más o menos trabajando en forma directa en la navegación, ya sea en tierra como apoyo a la navegación directamente, no en oficinas, digamos, sino personal de ribera y los que están directamente embarcados. Estaríamos en unos 12.000 más o menos. Y es un personal de un alto nivel de ingreso en general, o sea, un tripulante que recién se inicia ya ni siquiera gana el sueldo mínimo si uno computa los beneficios que tiene de franco y compensatorio y demás cosas que se le pagan como parte de su salario, digamos. Ni siquiera el que recién se inicia, menos aún el que tiene ya la experiencia de años para hacer ese trabajo. Con Guillermo Ereque, vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales, volvemos dentro de muy pocos minutos y vamos a ver lo que cuesta, ya nos anticipó ese tema, pero lo que cuesta en tropiezos, pérdida de tiempo, transbordo, cortes de trenes de barcaza, navegar por el Paraná rumbo al Río de la Plata y el océano. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Hoy con la presencia del ingeniero Guillermo Ereque, el vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Bueno, estas cosas que nos pasa con Argentina, que no son de ahora, son de toda la vida, los puertos precisos y demás, siguen vigentes de una u otra manera, ¿verdad?
¿Cómo se absorben esos costos de tener que fraccionar los convoyes porque no sé qué regulación? Eso tiene sus costos, ya en alguna medida lo anticipaste, pero ¿cómo buscan compensar eso? Sí, bueno, nosotros no tenemos más remedio que acatar todo lo que son las reglas que Argentina en forma unilateral impone en sus aguas jurisdiccionales, a pesar de que por el convenio, el Tratado de Hidrovía, el río Paraná en toda su extensión dentro del territorio argentino es un río internacional y la navegación debiera ser libre para los países que hacen parte digamos, del Tratado de Hidrovía, y no debiera haber más reglamentos que los de hidrovía, pero el Profeso Argentina los desconoce a pesar de haber sido el país que redactó todos los reglamentos, que forzó su aprobación en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, pero ahora no los aplica su propia legislación. Entonces, esto es para mantener el control sobre lo que es la navegación y sin duda es por una cuestión de intereses particulares del país. Ahora, eso le cuesta mucho dinero a la economía paraguaya en sobrecostos que no tienen ningún sentido y que tampoco benefician precisamente a la Argentina. Nosotros la estimación que tenemos de un año a otro pudiéramos estar hablando entre 50 y 80 millones de dólares, lo que le cuesta a la economía paraguaya todo ese conjunto de medidas inconducentes que ha tomado alguna parte de la autoridad argentina del gobierno actual. Hay una iniciativa, creo que te lo había consultado antes, para hacer, yo no sé si llamar dragado o acondicionamiento de la hidrovía para una navegación más eficiente. ¿En qué punto está ese programa? Bueno, inicialmente el CIH, o sea, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, había previsto que los 5 países en conjunto harían obras. Luego se declaró que cada uno se arregle por su parte. Paraguay lastimosamente tiene uno de los tramos más difíciles de lo que es la hidrovía, y sobre todo el tramo que está entre Pilcomayo y Río Apa, que se inicia ya aquí en Puente Remanso y que va teniendo una serie de complicaciones al norte, de pasos difíciles. Entonces, bueno, dada esa situación, Paraguay ha hecho varios esfuerzos para mejorar las condiciones de navegabilidad de su río. Argentina, por su parte, hizo también algunas cosas con una idea de poder cobrar un peaje que hasta hoy no se dio por cuestiones políticas. Hoy el Ministerio de Obras Públicas está con un contrato, ya creo que se habrá firmado con una empresa paraguaya para hacer un dragado de apertura digamos, de mediana envergadura en el tramo del Pilcomayo al río Apa. Y está proyectando hacer otra licitación más para dragar al sur desde Pilcomayo hasta Confluencia, si es posible. Esa es un poco la idea de lo que hay. El gobierno está llevando adelante eso a través del Ministerio de Obras Públicas y esperamos que eso se logre porque es importante. Después, sobre todo de esta tanda de crecida de 2 años que llevamos, el río cuando baje realmente va a notarse una dificultad enorme en la navegación. ¿De cuántas maneras la producción es aliada del transporte fluvial y viceversa? ¿De cuántas formas el transporte fluvial apoya la producción en el Paraguay, sobre todo en los últimos años? Bueno, es bien sabido que no hay producción en lugares donde no hay una forma de extraer el producto y llevarlo a los mercados. Así que la logística es fundamental. Nuestro país tiene serios problemas, sobre todo de desarrollo en la parte de infraestructura vial, pero tiene la gran bendición de los ríos que riegan y que surcan su territorio, que le ha dado esa enorme facilidad de que el producto pueda salir a los mercados internacionales en grandes volúmenes como se requiere para la producción sobre todo de granos. Bueno, y es ahí donde yo creo que el interés confluye, digamos. Sin duda, el transporte, los puertos, todo lo que es la logística del movimiento comercial es una actividad subsidiaria de la principal, que es la producción. Pero sin esa actividad subsidiaria, la producción no puede, sobre todo, desarrollarse. Puede existir, ¿verdad? Pero siempre va a mantenerse en un nivel que probablemente no sea lo mejor para el país, sobre todo en la economía. La soja se ha convertido, y hoy también la carne, en un producto muy importante para la economía en general del Paraguay, y es la logística lo que permite que estos productos lleguen a los mercados internacionales. Así que yo creo que hay un punto de confluencia muy importante en eso. Una cosa que yo me pregunto es, somos un país mediterráneo, encima tenemos que pagar sobrecostos de
ánimos y estados de ánimo de países vecinos. Quiere decir que tanto la producción como los sistemas de comercialización exterior, como la logística de transporte fluvial, tienen que ser muy eficientes para poder salvar esos sobrecostos y llegar siendo competitivos a los mercados internacionales. No, sin duda, es importantísima la eficiencia y es lo que se busca, sobre todo en el tema del transporte fluvial. Nosotros buscamos eficiencia y como no podemos lograr eficiencia por medio de tener un río navegable todo el tiempo, lo que se hace es aumentar el tamaño de los convoyes, transportar mayor volumen de carga con una misma tripulación, con un remolcador, con un costo básicamente similar de combustible, con lo cual se logra reducir sustancialmente el impacto que esa logística tiene en el precio final del producto. Pero hay que reconocer que el hecho de que seamos un país mediterráneo, que el océano esté a 1.600 kilómetros de nuestra capital, penaliza la economía paraguaya con un sobrecosto, por más eficiente que seamos. ¿La opción Pacífico a través de Bolivia por tierra es alternativa a la hidrovía o no alcanza? Para los volúmenes no es posible. No es posible porque hacer el transporte por vía terrestre y sobre todo atravesar la cordillera de los Andes le pone un sobrecosto que es impagable para estos productos de relativamente bajo valor y gran volumen. Ahora, hay otros productos que sí, sin duda, sobre todo los productos de importación que tienen alto valor, que vienen en contenedores, podrían circular por esos tramos. Pero aún así, el volumen de carga en contenedores que llega al Río de la Plata es enorme y eso beneficia también al Paraguay porque dentro de ese gran volumen vienen los productos con destino al Paraguay y hacer el último tramo por vía fluvial hace que sea más barato que tratar de llevarlo al Pacífico. Por tierra. Guillermo, gracias por la visita, muy amable, un vistazo muy Cristian, completo. Muchas gracias a vos por invitarme y a las órdenes siempre. Creo que es importante que podamos ir desgranando estos temas de la vinculación que hay entre la producción y la logística en tu programa. Muchas gracias. Guillermo Oreque del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Nosotros ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar en este mismo espacio. Gracias por la atención. Fue una realización de Alicante.